Muy buenas noches, le damos la bienvenida a nuestra proyección del día de hoy. Su servidora como ponente, María del Carmen González Marín, secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en su directiva Gente Campeche. Continuamos en la tercera semana en apoyo a los compañeros que se inscribieron para presentar el examen de oposición y donde les compartimos nuestras experiencias y conocimientos en el análisis y reflexión de los diferentes temas que forman parte de su bibliografía. El día de hoy veremos el análisis de dos temas muy importantes que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje. De ellos, una de las lecturas es características clave de las escuelas efectivas y el curso básico de formación continua para maestros en servicio, lo denominado planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula. Ambas lecturas tratan sobre el ambiente de aprendizaje. Con diferentes resultados de investigaciones se ha podido identificar que los ambientes de aprendizaje son pieza clave para asegurar el aprendizaje de nuestros niños en las aulas. Por ello, el día de hoy haremos un análisis resaltando la importancia de este tema y que podamos identificar cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para atender a nuestros alumnos de manera apropiada y podamos mejorar los resultados que se obtienen en los planteles. Esperamos los comentarios pertinentes de las personas que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión y damos inicio con nuestro primer tema. Ambientes de aprendizaje dentro de la lectura, características claves de las escuelas efectivas. En esta lectura nos señala que los ambientes de aprendizaje se conforman con la forma común de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una escuela, los cuales se determinan por la visión que en ella representa. La visión tiene que ver con los propósitos que se pretenden alcanzar en este espacio para formar individuos íntegros, que sea un espacio incluyente, eficiente, que favorezca la unión, las relaciones estrechas entre ellos, que sea equitativa, que sea pluricultural, etc. Dentro de lo que maneja esta sección de la visión es los propósitos principales que rigen la función de los maestros, del director, de la comunidad en general. Es qué tipo de individuos vamos a formar. Dentro de ello también se rigen los valores que en ella predominan, los objetivos que se propongan cada maestro, la forma en que trabaja todo el colectivo juntos y el clima en que se desempeña cada uno de sus alumnos. Si nosotros identificamos que todos estos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder crear ambientes propicios para el aprendizaje, entonces podremos atender cada uno de estos factores para lograr mejorar la calidad educativa en nuestras escuelas. Dentro de esta lectura nos maneja que las características particulares de los aspectos que acabo de mencionar nos permiten identificar dos tipos de ambientes de aprendizajes. Uno de ellos es el ambiente de atmósfera ordenada y el otro es ambiente de trabajo atractivo. Esos son los dos tipos de ambiente que nos señala esta lectura que predominan o deberían de predominar en las escuelas para tratar de mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros niños. En el ambiente de atmósfera ordenada, dice que las escuelas que se descubren que tienen mayor éxito son aquellas que se desenvuelven en un ambiente tranquilo y no caótico. Es importante por ello mantener un clima ordenado y orientado al trabajo, estimular el autocontrol entre nuestros alumnos. Si en un momento determinado el maestro no organiza sus actividades o no rige la disciplina de manera correcta y hay un descontrol en los niños, en las actividades, en que gritan, no prestan atención, permanecen fuera de sus lugares, juegan entre actividades, entonces se genera un ambiente que da a la distracción. Por eso dice que es necesario que al niño se le estimule el autocontrol para que maneje su conducta de una manera positiva y de ello resaltar la reflexión de lo que representa la desventaja
del desorden, el ruido y el movimiento frecuente que les impide la concentración y el aprendizaje. Si en un momento determinado los niños pueden reconocer que cuando es el momento de trabajar debemos de coordinarnos, de organizarnos, de llevar las actividades de una manera controlada y ordenada. No, eso quiere decir que vamos a trabajar de tal manera que tengamos niños robots, sino que el niño identifique que las actividades para que pueda lograr el aprendizaje tienen que ir centradas en la realización de ellas. Que si en un momento determinado podamos distinguir que los niños platican, acercarnos y observar si esas pláticas van en relación al estar compartiendo la adquisición de ese conocimiento o de los procedimientos que llevan efecto. No necesariamente quiere decir que vamos a tener niños silenciosos, sino que verdaderamente descubramos que las interacciones que tienen los niños en su comunicación sean en relación a las actividades que se están programando. Esto no quiere decir que en una escuela no deba haber ruidos y que solamente las escuelas silenciosas y ordenadas son las que logran los aprendizajes, sino más bien nos indica que esta característica es indispensable para que ocurra un aprendizaje efectivo. Si le damos la oportunidad al niño de tener mayor concentración y atención a las actividades, evitando las distracciones, podrá encontrarle significado a lo que se está manejando en el salón de clases. Por ello, nos maneja en este aspecto, en este tipo de ambiente, que se debe estimular el aprendizaje y asegurar los logros académicos de nuestros alumnos. Por ello es importante favorecer el orden y reforzar las buenas prácticas de aprendizaje y comportamiento. A los niños hay que estarlos motivando y elogiando de las formas correctas de comportamiento que le permitan realizar cada una de las actividades. Por eso dice que una parte esencial para poder lograr el control en el salón de clases es la disciplina. Es una condición muy importante para lograr un clima de orden, pero esto se debe de obtener haciéndole al niño la significancia de la pertenencia, que es parte del plantel, es parte del aula, es parte del logro de las actividades, es parte de su comportamiento y su forma de trabajar para que todos logren el aprendizaje. Como dentro de ello es también la participación, pero debe de haber unas reglas y un control externo bien claro para que el niño sepa cuál es la forma correcta de comportarse. Por eso dice que una disciplina efectiva implica mantener buen orden, imponer consistentemente reglas justas y claras, bien entendidas. Por ello, cuando nosotros iniciamos el ciclo escolar que nos maneja la elaboración del reglamento escolar, es la pauta clave para que entre el maestro y alumno puedan elaborar un reglamento justo, claro, comprensible y que el niño sienta que construye la manera de convivir. Por eso señala que si en un momento determinado nosotros somos muy estrictos en la elaboración de las normas y que solamente sobresale un ambiente de castigo o de rigidez, lo único que vamos a lograr es que haya un descontrol en el aula. Por eso dice que la utilización del castigo debe ser excepcional cuando en un momento determinado ya se ha hecho diferentes medidas y no hay una forma que el niño corrija, entonces se puede llegar a esas medidas. Pero se requiere que constantemente le hagamos un reforzamiento positivo mediante elogios y aprobaciones positivas que le permitan al niño saber qué está haciendo, si lo está haciendo de manera correcta o incorrecta. Por ejemplo, yo tengo una experiencia que tuve en estos días de clases cuando una niña estaba fuera de su lugar y le pregunté por qué no estaba trabajando. Entonces ella me menciona, no es que no estoy perdiendo el tiempo, estoy apoyando a mi compañera que me preguntó cómo puedo hacer el procedimiento de matemática para resolución de medidas de porcentaje. Entonces, ella en ese momento nos puede demostrar que está haciendo una actividad positiva de apoyo hacia su compañera. Por eso nosotros en un momento determinado, para poderle llamar la atención al niño, tenemos que saber por qué está platicando. Si esa plática que está en ese momento realizando simplemente es que está compartiendo el significado que ya le encontró a las actividades y la adquisición del aprendizaje que se le está llevando de una manera correcta, o está haciendo una aclaración o una especificación de procedimiento para poder encontrar valor. Por eso el maestro no necesariamente que nos está señalando aquí que una clase ordenada y con un clima de disciplina no necesariamente tiene que ser un maestro rígido,
que nada más se base en los castigos y en las llamadas de atención para tener a sus alumnos controlados. Dentro del ambiente de trabajo atractivo, aquí nos dice que la efectividad escolar indica que el medio físico de una escuela puede afectar las actitudes y rendimiento de los alumnos, ya que la imagen que refleje en relación a que si en un momento determinado la escuela no está bien pintada, tiene mobiliarios rotos o en un momento determinado con pinturas o rayones, las paredes sin nada atractivo, la escuela sucia, llena de monte. Eso en un momento determinado dice que nos origina un ambiente que no es atractivo para nadie de llegar a una escuela. Si nosotros vemos una empresa o un edificio que está todo rayado, abandonado, en desaseo, entonces nosotros consideramos que ese es un lugar con vandalismo, porque es un lugar que no da la seguridad, no da las ganas de entrar a conocerlo. Entonces, por eso nos señala que es importante que la imagen que represente y refleja una escuela debe de crear estímulos, debe de despertar la creatividad y debe dar una imagen donde el niño se siente interesado y con ganas de asistir al plantel. Por eso dice que las condiciones de trabajo escolar deben ser atractivas y estimulantes, con el propósito que mejoren el ánimo y creen un ambiente físico placentero. Dentro de las actividades que nosotros podemos utilizar para que podamos lograr un ambiente de trabajo atractivo, ahí nos sugiere que los salones de clases debe de predominar la exhibición de los trabajos de los niños. Esto le permite sentirse estimulado, reconocido de manera efectiva para que pueda demostrar qué avance va teniendo. Entonces dice que acorde a las características y a las edades de nuestros niños, son los trabajos que nosotros debemos de utilizar para dar una exhibición dentro de las paredes de nuestro salón de clases para que se sienta un ambiente agradable. Por ello, hay ahorita muchas oportunidades de poner los adornos en las puertas de los salones, en un momento determinado alguna exhibición de algún contenido de retroalimentación o de reafirmación, un adornito, que el momento en que el niño llega al salón o a la escuela, sienta que está llegando a un lugar que va acorde a su interés y a sus necesidades. Estos son los dos ambientes que nos maneja esta lectura, muy importantes para considerar que aquí nos señala que no debemos de perder de vista los aspectos que se tienen que considerar para poder crear ambientes de aprendizaje. Vuelvo a reafirmar, uno de ellos es la visión que tiene la escuela, qué es lo que la escuela tiene como propósito, qué individuos pretende formar, cuáles son los valores que en un momento determinado la rigen, cuáles son los objetivos que cada maestro tiene, porque en un momento determinado eso es lo que va a regir o a dirigir sus actividades para que alcance lo que sus alumnos tienen propuesto. Además, la forma de organizarse y de coordinarse entre maestros, no hay que perder de vista que esto es muy importante porque la manera en cómo nos comportemos es la forma en que reflejamos qué tipo de docentes somos. Los niños están inmersos en un mundo de observación. Los niños, si en un momento determinado ven conflictos, pleitos, situaciones de una armonía muy conflictiva entre docentes, pues ya también les va creando un ambiente de tensión a ellos. Entonces no tenemos por qué olvidarnos que la forma en que nos dirijamos entre nosotros mismos es un punto de observación frecuente en nuestros niños para saber si así como mi maestro me dice cómo hace, es la manera en cómo yo también tengo que actuar. Bien, dentro de la lectura Gestión de ambientes de aprendizajes áulicos en el curso básico de formación continua en el tema Planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula, ahí nos maneja varios tipos de ambientes que se pueden generar en la escuela. Esto nos indica que dependiendo de los propósitos que el maestro quiera alcanzar, es el tipo de ambiente necesario para poder asegurar que el aprendizaje de nuestros niños se alcance. En diversas investigaciones que se han realizado últimamente, se ha podido identificar que es preocupante los ambientes de aprendizaje,
Por lo tanto, se tiene que brindar una atención especial porque se ha reconocido o identificado que la importancia del entorno exterior del sujeto, lo que viene siendo la escuela, la casa, el barrio, la ciudad, son los que permiten crear aprendizajes significativos. Entonces, si esto nos ha permitido reconocer que el contexto externo es muy importante para que el alumno le encuentre valor a su significado, pues entonces tenemos que prestar atención a qué tipo de ambientes de aprendizaje nosotros estamos creando en los salones de clases. Si los aprendizajes surgen de la observación del entorno y de los comportamientos y acciones que los demás realizan, entonces la convivencia diaria y directa que tenemos es vital que en los ambientes educativos favorezcan condiciones de aprendizaje y nos permitan desarrollar capacidades, competencias, habilidades y valores. Eso está especificado en el nuevo plan de clases, donde señala que el niño, para poder tener un desarrollo integral, debe de lograr el maestro en él la adquisición de competencias, habilidades, actitudes y valores. Entonces, si esto nos está resaltando que cada uno de estos aspectos en conjunto permiten alcanzar en el alumno un desarrollo integral y un aprendizaje significativo, pues en base a estas características debemos de generar diversos ambientes de aprendizaje en la escuela para alcanzar que nuestros alumnos logren sus conocimientos y sus aprendizajes. El primer ambiente que nos señala esta lectura es que generemos ambientes donde los alumnos puedan desarrollar sus competencias y sus capacidades. En este tipo de ambiente, de acuerdo al nuevo modelo educativo, que se centra que el aprendizaje de los niños en la adquisición de capacidades y competencias van de un nivel alto a la complejidad en la resolución de problemas relacionados con la vida y con el contexto personal. Esto nos está permitiendo reconocer que no tenemos que perder de vista que los aprendizajes siempre se deben de resaltar en el alumno, que tienen un uso, que tienen una eficacia y una eficiencia, donde va a aplicar cada uno de los aspectos que maneja el maestro en los diferentes grados escolares y en los diferentes niveles. Todo aquello que el alumno está aprendiendo le va a permitir adquirir competencias y capacidades que va a aplicar en cualquier situación de la vida en donde el niño se encuentre inmerso. La UNESCO señala que entonces debe de existir una transformación en la forma de enseñar hacia una cultura de innovación. Un maestro no puede quedar inmerso en situaciones que anteriormente le han dado resultado. Probablemente los pedagogos en un momento determinado justificaron ciertas formas, ciertas estrategias, pero el maestro no puede quedar estancado. El maestro tiene que tener un avance de acuerdo a los desarrollos tecnológicos que vivimos en la sociedad. Por lo tanto, tiene que estar actualizado, tiene que innovar su práctica de acuerdo a lo que la sociedad en este momento necesita. Por eso la UNESCO nos señala que el maestro en su forma de enseñar tiene que innovarse. Se tiene que apropiar de la difusión de los nuevos conocimientos y paradigmas que se van produciendo. Si en un momento determinado ahorita tenemos la sociedad de la información, pues el maestro tiene que hacer uso de cada una de estas formas para hacerle más interactivas e interesantes las actividades escolares y con ello pueda lograr el desarrollo de las competencias y capacidades en sus alumnos. Dentro de la generación de ambientes participativos y democráticos, que es el segundo aspecto que nos maneja esta lectura, es que no solamente se debe de generar una innovación en las prácticas de la enseñanza, sino que también se debe vincular con la transformación de las acciones y prácticas educativas. Un maestro en un momento determinado no puede hacer una clase interesante utilizando interactivos, utilizando videos, utilizando proyectores, si en un momento determinado su conducta y su comportamiento y conducción con sus alumnos sigue siendo un maestro estricto, un maestro separado, un maestro que no interactúa, que no tiene un acercamiento, que no tiene una preocupación, no tiene una transformación en la manera en cómo va atendiendo las características de sus alumnos. Entonces ahí dice que si en un momento determinado podemos hacer clases más llamativos utilizando los diferentes medios digitales, no podemos perder de vista que nuestras actitudes y nuestra forma de trabajar
tiene que ir a la par en esa transformación. ¿Por qué? Porque dice que el maestro es quien en un momento determinado tiene la responsabilidad de transformar las actividades educativas en el aula. Nosotros podemos vivir inmersos ahorita con mucha información de diferentes autores que nos hacen comprender y reflexionar qué es lo que se espera que se realicen las actividades escolares, qué es lo que el maestro tiene que considerar, cómo debe de dar sus clases, qué tipo de alumnos son, de acuerdo a las características que vivimos en la actualidad, cuál es el comportamiento de los niños, conocer más sus características, si tienen necesidades educativas o barreras de aprendizaje, como ahora se llama. Pero el único que en un momento determinado puede transformar las aulas es el maestro aplicando cada uno de estos nuevos conocimientos. Nadie más. Si las autoridades educativas en un momento determinado le proporcionan al maestro esa nueva información para que reflexione y analice, la única forma para que se pueda lograr una innovación es que nosotros tengamos esa responsabilidad de utilizarlo y transformar las actividades escolares. De esta forma, podemos considerar que si tomamos esa decisión, la apertura y la coherencia en nuestros discursos democráticos y nuestras costumbres, nuestros hábitos y actuaciones, así como la problematización que se dé y la reflexión crítica de nuestra práctica y de su lugar frente a los otros. Esto nos señala que nosotros tenemos que tener esa apertura de poder aceptar la nueva información, que en un momento determinado podamos decidir de manera democrática con el análisis de los compañeros en la escuela, que si en un momento determinado tenemos la costumbre de realizar una actividad metódica, como decir el dictado, el hacer una lectura diaria comentada, cada una de estas actividades van a ser distintas porque cada maestro tiene una forma de ser, pero todos debemos de converger en una misma idea de que esas actividades deben de ir en relación a lo que las sociedades piden y esperan de la formación de los nuevos ciudadanos. Recuerden que los ciudadanos de hoy somos nosotros y la manera en cómo nosotros enseñamos a nuestros niños les dará la oportunidad de ser los mejores individuos para el futuro. Se deben de propiciar ambientes donde haya oportunidad de comunicación. Si en un momento determinado, como les comentaba yo anteriormente, en la situación de la niña que se encontraba fuera de su lugar, el diálogo, el de saber, bueno, por qué motivo estabas parada y la niña pueda expresar, bueno, pues estoy apoyando a mi compañero porque lo estoy ayudando, le estoy explicando de acuerdo a lo como yo ya lo comprendí. Entonces esa comunicación nos permite saber cómo el niño está actuando. Y además nos dará la oportunidad de tener unas prácticas con respeto, con tolerancia y con aprecio a esa pluralidad y diferencia que existe en nuestros niños. La autonomía y el ejercicio de los derechos y libertades permitirán aprender a comportarse en beneficio de los derechos humanos propios y de los demás. Si en un momento determinado esa actividad le está permitiendo al niño que pueda acceder al conocimiento y le damos ese espacio de interacción entre uno y otro compañero, estamos respetando su derecho a un aprendizaje, el derecho a la educación, el derecho a tener una calidad, el derecho que se le atienda de acuerdo a sus características y a sus necesidades. Por eso, entre los ambientes es necesario hacer una selección, pero tenemos que saber que los niños tienen que aprender que por medio de sus conductas que observan es lo que les va a permitir actuar. Si en un momento determinado yo puedo decirle la manera de comportarse es armónica y le voy diciendo de acuerdo al diálogo cuáles son las formas de comportarme, pero en el momento que se dé un hecho, soy contrario a mi manera de trabajar, entonces hay una desvinculación entre lo que digo y entre lo que hago. Por eso dice, si los niños aprenden por las conductas que observan a su alrededor, pues es importante que los adultos, en este caso los docentes, lo que dicen en sus discursos sean aplicados en las actividades cotidianas. Si nosotros expresamos a los niños que necesitamos ser tolerantes y en el momento que se acerque a decirnos alguna situación de conflicto o alguna dificultad en una tarea,
le gritamos, lo regañamos, entonces no somos tolerantes a su manera de adquirir un conocimiento. No somos tolerantes en reconocer la diferencia que tiene de adquirir un conocimiento. Todos tienen un ritmo diferente. Entonces, si estamos pregonando en la clase que debemos ser tolerantes, respetar y ser equitativos, pues entonces nuestros actos van a lo contrario de lo que explicamos. Por eso dice que en un ambiente democrático debemos de ser realistas y debemos de ser que de acuerdo a lo que decimos es la manera como nos tenemos que comportar. Es importante por ello seguir una congruencia entre lo que enseñamos en los currículum y los materiales y los ambientes de aprendizaje que creemos en la escuela. Nuestras actitudes y decisiones deben demostrar el uso de los contenidos analizados en la clase. A veces sucede que un maestro le dice a los niños no se grita, pero en el momento en que llama la atención a alguien, pega de gritos, se exalta, se molesta, es intolerante, es agresivo. Entonces, en esa manera, nosotros estamos teniendo una contradicción entre lo que le expresamos al niño, que queremos que actúe él con los otros compañeros, y la manera en cómo nosotros actuamos con esos niños. Por eso nos señalan esto, que para tener un ambiente democrático, el maestro siempre debe de demostrar que lo que dicen sus actividades, lo que le enseña a sus alumnos de acuerdo al currículum, es la misma forma como él está aplicándolo en cada una de las actividades cotidianas. Si dice para que el aprendizaje sea significativo, el niño lo debe usar en la vida diaria, en su entorno cotidiano, pues no hay que perder de vista que las actividades escolares también son las actividades cotidianas del niño, es su contexto donde se desarrollan. Por eso nos decía al principio, ¿cuáles son los ambientes donde el niño o su entorno, donde el niño va teniendo un crecimiento o adquisición de diferentes competencias, habilidades, actitudes y valores? Pues es la escuela, la casa, el ambiente social, la ciudad, la comunidad donde él vive. Entonces, no hay que olvidar que nosotros somos pieza clave para poderle decir al niño que un conocimiento manejado en el salón de clases es efectivo porque nosotros le demostramos que se aplica. En cambio, dice, si nosotros tenemos ambientes violentos y discriminatorios, van a lo contrario de formarlos en una convivencia armónica o con valores cívicos y éticos sólidos y sanos. Por ello, comentaba anteriormente, no debemos de perder de vista que cada una de nuestras actitudes y comportamientos, a veces hay conflictos entre maestros y directores, hay conflictos entre maestros, hay conflictos entre padres de familia y maestros. Entonces, si como adultos, cada una de estas interacciones no se cuidan el diálogo y la comunicación, le estamos demostrando al niño que lo que se maneja en el salón de clases es comunicación o es aprendizaje obsoleto o que no tiene uso, porque estamos trabajando de una manera incongruente en nuestros actos a lo que nosotros le enseñamos en las actividades diarias. Por eso hay que identificar que el aula es un espacio donde se debe permitir la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo del niño. Si en un momento determinado el niño ve que se le da la oportunidad de expresarse, aunque en un momento determinado esté equivocado o tenga un error en lo que dice, si nosotros cuidamos que sus compañeros respeten, porque de los errores se aprenden, y si aquel no dice lo que sabe para identificar si verdaderamente es un conocimiento sólido o es un conocimiento que tiene que tener una transformación a los nuevos conocimientos, entonces si no se le da esa pauta al niño de poder expresar sus ideas, pues no puede reconocer que verdaderamente lo que ha interpretado está incorrecto. Por eso es muy importante que en los ambientes que nosotros creemos en el aula, le demos a ese niño ese valor y ese respeto para que exprese con oportunidades sus ideas. La educación, por lo tanto, debe ser incluyente. A veces pasamos por alto que los niños no tenemos un grupo homogéneo, tenemos un grupo diversificado, que aprenden y tienen características diferentes, contextos donde se desarrollan tanto familiares como sociales completamente variados.
Entonces, tenemos que formar a los niños para que reconozcan y gocen y aprecien la igualdad ciudadana, para que los derechos y oportunidades se les brinde a todos sin excluir a nadie, que se les daba la atención de acuerdo a su diversidad en sus necesidades y modos de aprendizaje. Cuando el niño reconoce que el maestro se acerca o que un compañero puede tener la oportunidad de brindarle el apoyo necesario, empezaríamos a eliminar esa idea errónea de pensar que tengo una limitante. Por eso no estoy muy de acuerdo en el concepto que se maneja ahorita en la actualidad de señalar que los niños que tienen rezagos escolares o tienen problemáticas muy complicadas en su adquisición al aprendizaje, se les maneje como barreras de aprendizaje, ya que barrera es una limitante, es una pared, es un obstáculo. Y el niño no debe de crearse con esa idea de que él tiene un impedimento, sino que todos tienen las oportunidades. Simplemente hay que descubrir de qué manera podemos apoyarlo y ayudarlo para que él le pueda encontrar el valor y significado a los aprendizajes que se manejan en el aula. Por eso es importante hacer notar a los niños que hay diversidad de oportunidades, diversidad de características, diversidad de contextos, diversidad de entornos, pero no nos hace distintos. Todos tenemos las mismas oportunidades siempre y cuando juntos, creando ambientes apropiados y que les den oportunidades, entonces podemos darles los contextos necesarios para que puedan adquirir el nuevo conocimiento. Otro de los puntos es generar ambientes inclusivos. Aquí viene en relación a aquello que acabo de mencionar ahorita. El elemento central de la pedagogía nos señala que es atender la diversidad de los aprendizajes de los niños para generarles ambientes inclusivos. Esto nos quiere decir, no tenemos que hacer que se creen las ideas en los niños de que porque son diferentes en su forma de adquirir, en su forma de trabajar, en su forma de su entorno, en su forma de su contexto social, son diferentes y vamos a hacer a un lado y vamos a crear subgrupos, sino que más bien todos forman parte de un solo grupo, pero ayudándonos y considerando las características que cada uno tenga, tenemos que generar ambientes donde los incluyamos a todos. Los aprendizajes son diferentes, van en relación a la edad, a la madurez o al capital social a la disposición del niño. Si en un momento determinado pueden tener la misma edad, pero la capacidad de su intelecto haya una variante o haya un rezago educativo o haya una deficiencia de adquisición de competencias y habilidades generados por su entorno social, eso es la única forma que podríamos nosotros justificar que haya diferencias entre los alumnos, pero que el maestro va a generar ambientes inclusivos donde le va a brindar oportunidades y atenciones diversas de acuerdo a las necesidades que los alumnos puedan presentar. Aquí nos maneja el estilo de aprendizaje, es también la interacción que se da entre los alumnos, maestros y su entorno. Así es. Todos los ambientes de aprendizaje, como se manejó desde un principio, tiene una correlación entre varios aspectos que redundan en todo en la forma en que se pueda lograr un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Por ello, nosotros como docentes tenemos que identificar y reconocer la importancia de generar y animar situaciones de aprendizaje que gestionen esa progresión en nuestros alumnos. Si atendemos la diversidad que como adquieren los aprendizajes y que suceden en un mismo salón, entonces las evaluaciones formativas también tienen que ir en relación a ello. Como lo manejamos anteriormente en el tema, la evaluación desde el enfoque formativo, ahí nos señala que las evaluaciones deben de ir progresivas, la diagnóstica, la formativa y la del cierre o la que da una sumatoria, una sumativa, una calificación final. Si nosotros desde ese momento, al evaluar a nuestros alumnos, vamos identificando esa diversidad de adquisición de conocimientos, pues tenemos que generar actividades acordes a esas características que reconocemos desde el momento que hacemos una evaluación diagnóstica para poderle dar a cada niño, de acuerdo a lo que necesita,
lo que son las actividades para que pueda él adquirir el conocimiento. Por eso dice que el maestro es el que debe de generar y animar para que existan este tipo de ambientes, para que puedan hacerse una inclusión, dando al respeto al derecho de una educación para todos. En el enfoque por competencias que nos maneja el nuevo modelo educativo, nos dice que las situaciones de aprendizaje deben ser interesantes. En un momento determinado, un maestro de preescolar y un maestro que atienda a niños hasta los 8 años, su mismo desarrollo nos los maneja el autor Jean Piaget, que debe de crearse ambientes de juego, porque es la manera en cómo ellos adquieren el conocimiento. Por lo tanto, el maestro, sus actividades deben ser de acuerdo a esta posibilidad de adquisición de los conocimientos. Él debe de ser interesantes, deben ser atractivos, deben de tener mucha movilidad, porque el niño en los grados de preescolar y los primeros grados de primaria necesitan esa interacción y ese movimiento frecuente para que le puedan encontrar valor a ese aprendizaje. Recuerden que los niños a esta edad necesitan socializar, necesitan tener una interacción y comunicación frecuente. Entonces, por eso el maestro tiene que tener muy claro cuál es el desarrollo que debe tener el niño, cómo adquiere el conocimiento de acuerdo a esa edad, para que sus ambientes de aprendizaje vayan acorde a estas características y le dé oportunidad al niño de adquirir el conocimiento. Muy bien. En este enfoque de competencias nos dice que para que un aprendizaje tenga sentido, debe relacionarse siempre con la vida real, sus preocupaciones y sus experiencias también, y contribuyan para ello a un aprendizaje significativo. Por ejemplo, un maestro de grupo superior, cuarto, quinto y sexto grado, en el momento que se hace un planteamiento matemáticos, si por ejemplo fuera una zona rural, tengo que hablar de lo que es el contexto donde el niño se está desarrollando. No le puedo decir, pues el niño va al mercado y compra 1 kilo de fruta y compra medio kilo de jamón o 3/4 de queso procesado. Si en un dado caso, en el contexto donde el niño se está desarrollando, no manejan ese tipo de productos. Por eso dice que el maestro tiene que hacer sus actividades y que tengan relación con su vida diaria. Es lo mismo que en un momento determinado, en una zona urbana, le pusiéramos al niño un planteamiento que no va en relación al uso que le puede dar en el contexto donde se está desarrollando. Por eso es muy importante que respetemos y apreciemos la diversidad de nuestros alumnos como algo que verdaderamente requiere mucha seriedad, que tenemos que brindarle la atención debida para evitar que se haga una exclusión en el aprendizaje. No podemos trabajar y no ser críticos y reflexivos de lo que realizamos. Tenemos que estar muy pendientes, ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué tipo de ambiente le estamos creando a los niños, para que en un momento determinado no perdamos de vista que se deben de generar ambientes donde se incluya a todos nuestros alumnos, no importando las características y formas que tienen de adquirir los conocimientos. Bien, luego tenemos la creación de ambientes estimulantes y lúdicos para que logremos el aprendizaje. En este dice que es importante crear ambientes de juego, es decir, ambientes lúdicos. En él se estimula la curiosidad, la imaginación y la creatividad para producir los nuevos aprendizajes. Es importante comprender que los ambientes de aprendizaje parten siempre de una curiosidad. El niño tiene que saber qué va a aprender, por qué lo va a aprender, en dónde lo va a utilizar. Entonces, de esa curiosidad de saber es lo que le va a permitir que su pensamiento y su lenguaje promuevan la creación de ese nuevo aprendizaje. Con ello alcance el desarrollo de su pensamiento. Por él es importante reconocer que mediante el juego el niño puede descubrir
el significado a los nuevos aprendizajes. El docente en este momento movilizará las competencias de manera interactiva, utilizando la variedad de recursos didácticos que nos proporcionan la tecnología de la comunicación y de la información. En esto les planteaba anteriormente cómo el maestro tiene que crear clases más llamativas. No podemos quedar inmersos en el pasado. En la actualidad el niño está compartiendo mucha información por los medios digitales. No podemos negar que el niño utiliza ahorita celulares con internet, donde pueden acceder a muchísima información. Tienen tablet, tienen computadoras, tienen una gama de información que les está fluyendo de manera cotidiana. Entonces están acostumbrados a ese uso de ese material. Por lo tanto, el maestro tiene que aprovechar esa forma de interactuar, ese interés que le genera ese tipo de materiales o de medios para que las clases sean más llamativas, que el niño pueda tener unas actividades interactivas, pero todo va a ir de acorde a las posibilidades de los contextos donde se puedan llevar a cabo. Por eso nos señala que el maestro, de acuerdo a sus competencias, si en un momento determinado el maestro no tiene la oportunidad de dominar el uso de la computadora, pues se le haría difícil poder incluir entre sus actividades o forma de manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos medios de comunicación, porque pues no tiene él esa oportunidad de conocerlo, cómo hacerlo. Pero sí es importante que el maestro identifique que tiene que actualizarse, que tiene que innovarse, que tiene que estar a la par con lo que nuestra sociedad en este momento nos está pidiendo. Por ello, esta lectura del curso de planeación didáctica nos maneja 4 tipos de ambientes. El ambiente donde los alumnos desarrollen competencias y capacidades, los ambientes participativos y democráticos, los ambientes inclusivos y los ambientes estimulantes y lúdicos para el aprendizaje. Cada uno de los ambientes que acabo de mencionar van en relación a las características que nosotros en un momento determinado, y dependiendo de los propósitos que se van a lograr, es la manera en cómo vamos a ir creando esa posibilidad de trabajar en las aulas. Entonces, esto es lo que nos maneja en estas 2 lecturas, donde es vital reconocer que el trabajo que nosotros desempeñemos en el momento en que elaboremos nuestras actividades, el ambiente que se va a crear para llevar a efecto las actividades escolares deben ser un punto de importancia en la consideración. ¿Qué es lo que verdaderamente puede favorecer a nuestro alumno de acuerdo al propósito que pretendo alcanzar, de acuerdo a los aprendizajes esperados? ¿Qué tipo de ambiente es el apropiado para que yo asegure que ese aprendizaje tenga significado y el alumno cuente con todos los elementos para que verdaderamente pueda desarrollar esas competencias, habilidades, actitudes y valores que me tengo propuesto lograr con las actividades planeadas en nuestra intención educativa? Pues esto es el tema del día de hoy. Es bastante interesante, es importante reconocer que la manera en como nosotros creemos va a permitirle al niño sentirse seguro, sentirse atendido, sentirse apoyado de acuerdo a sus características y a sus dificultades, va a sentirse escuchado, va a observar en un momento determinado cuál es la manera en cómo se solucionan o se atienden las necesidades por la manera en que nosotros nos comportemos. Por eso es importante reconocer al término del análisis de estos 2 temas que nosotros jugamos un papel muy importante para que los aprendizajes de nuestros niños tengan significado. Si en un momento determinado no transformamos nuestra manera de trabajar en las aulas y le proporcionamos al alumno un contexto o un ambiente propicio, desde ese momento no los estamos limitando a la posibilidad de la adquisición de ese nuevo aprendizaje. Leo algún comentario si tienen en relación al tema. Hoy verdaderamente pues creo que hemos analizado este tema muy relevante
y no sé si tengan alguna mención que realizar. Esta semana vamos a estar manejando el análisis de este mismo contenido, ambientes de aprendizaje, para que nos quede bien clarificado la importancia de lo que se está analizando, porque en las últimas investigaciones que se han hecho por diferentes autores, identifican la importancia que representa que nosotros como docentes consideremos que la forma en que nosotros creemos ese contexto en las actividades escolares es lo que nos origina en un momento determinado un problema o una solución. Pues bien, les agradezco el día de hoy la conexión. Continuamos haciéndole extensiva la invitación para que participen. Esta semana estamos haciendo dos tipos de actividades de capacitación. Uno de ellos es la proyección de videos en vivos con el análisis y reflexión de temas. El día de ayer contamos con el apoyo del ponente, el profesor Carlos Bautista Domínguez Hernández, que nos habló sobre la enseñanza en la educación básica. El conocer bien a nuestros alumnos es el trabajo del docente. Es una forma de las nuevas dinámicas de asesorías en línea, y también tenemos las actividades en escrito que se enviarán de forma digital para que los maestros analicen las diferentes actividades y nos puedan mandar sus comentarios en relación a los aspectos que se les señalan. Todo con la finalidad de que puedan estar capacitados y preparados para obtener unos resultados muy favorables en la posibilidad de obtención de su plaza en su examen de oposición. Aquí tenemos un comentario de Mildred, dice: para que un ambiente de aprendizaje sea significativo, debemos nosotros como docentes generar esos ambientes positivos de respeto mutuo con nuestros alumnos. Así es, si en un momento determinado nosotros le pedimos al niño, no hay que gritarse, no hay que ofenderse, hay que reconocer que todos son distintos, que cuando se trabaja en equipo sea tolerante en la manera de trabajar o de cooperar o de integrarse. Y si nosotros cuando los niños nos piden una orientación o una explicación por alguna dificultad que tienen y les griteamos, pues ya lo expliqué, ¿por qué no prestaste atención? ¿Qué es lo que piensas? Que voy a hacer clases individualizadas. Entonces ahí estamos en una contradicción, porque le pedimos al niño que va a actuar de una manera en equipo, siendo tolerantes, compartiendo, colaborando, y cuando el niño tiene un acercamiento a que se le brinde un apoyo, nosotros somos a lo contrario. Entonces, por eso debemos de ser muy congruentes en nuestra forma. Tenemos que actuar de manera positiva, hacerle saber al niño que todos somos un grupo, que todos nos apoyamos. Por eso es importante que al inicio del ciclo escolar se le haga el hincapié. Todos empezamos y todos terminamos. Quizás en un momento determinado a algunos les cueste más trabajo que a otros, pero si todos nos apoyamos, podremos llegar juntos a la meta. Así es, los ambientes de aprendizaje no solamente son en el aula incide en el efecto que el maestro puede hacer en la transformación que nosotros como docentes podamos realizar. Pero el ambiente de aprendizaje es a nivel escuela. ¿Qué es lo que en un momento determinado todos en conjunto hacemos una función? Si en un momento determinado nosotros en alguna reunión hay una discusión o no hay una armonía entre el colectivo, pues es algo que no se puede ocultar. Los mismos padres de familia pueden saber en un momento determinado hay una discusión donde el niño es testigo. Entonces ese contexto general de la escuela pues está creando una situación de un ambiente donde no hay tolerancia, donde no hay democracia, donde no hay congruencia entre lo que se le enseña al niño y la manera en cómo se comporta. Por eso hay que comprender que todos nosotros como adultos
la interacción que hay entre padre de familia y maestros, entre maestros y directivos, deben de ser congruentes de acuerdo a lo que enseñamos en el aula, a lo que enseñamos en la escuela, cómo es el comportamiento de manera general y que los niños aprenden, por ejemplo. Muy bien, no sé si tengan algún comentario en relación al tema o verdaderamente hoy quedó claro lo que se trata de especificar en este análisis de la lectura. Recuerden que el análisis de estas lecturas nos señala lo que debe ser, la forma en cómo el maestro debe de trabajar. Porque cuando se les aplica su examen va en situación de casos a lo que el maestro debe de realizar de acuerdo a las normas, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las disposiciones, de acuerdo a los planes y programas, cómo se debe llevar a efecto las actividades. Dentro de los planes y programas también nos maneja los ambientes de aprendizaje. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos piden nuestros planes y programas en relación a lo que las investigaciones de los diferentes autores están analizando e indicando cómo se deben de generar los ambientes de aprendizaje en las escuelas. Bien, le agradezco a la maestra Alma su participación, su aportación, a los compañeros que se han integrado para observar esta proyección. Leisby dice, el ambiente es un lugar específico donde existen y se desarrollan condiciones de aprendizaje. Exactamente aquí nos los indica, el ambiente que nosotros creemos van a permitir alcanzar un aprendizaje, siempre y cuando se cumplan todos esos aspectos necesarios para poder hacer sentir al niño que está en un ambiente donde se pueda sentir con la facilidad y la oportunidad de dialogar, de comunicar sus dificultades, sus sentimientos, sus emociones, donde pueda desarrollar diferentes actividades que le permitan ir adquiriendo esos aprendizajes que están propuestos. Muy bien, le agradecemos a la compañera su comentario. El día de mañana vamos a ver el ambiente del aprendizaje dentro de un concepto que nos va, o mañana nos apoya el compañero Carlos Bautista, que nos orientó el día de ayer, y vamos a manejar ambientes de aprendizaje dentro de la posibilidad de una aproximación a un concepto, ¿sí? Del autor Jacqueline Duarte. Es el tema que vamos a manejar el día de mañana. Dice, como menciona el texto, depende de nosotros como docente que nuestro ambiente de aprendizaje sea un lugar que ayude al logro de los objetivos y que no lo dificulte. Exactamente, si nosotros, como nos manejaba la lectura, nosotros creamos esa posibilidad donde el niño se sienta y que se puede desenvolver porque es un ambiente de oportunidades, entonces vamos a hacer que nuestras actividades se vayan realizando de una manera ordenada, efectivas, porque le estamos creando un contexto donde el alumno se pueda sentir con las oportunidades de desenvolverse de manera propia. En cambio, si en un momento determinado no consideramos cuál es el ambiente y que en un momento determinado podamos originar dificultades en la disciplina, el que en un momento determinado no haya una decisión participativa de cómo llevar a efecto las actividades. Por eso, en unos momentos hay que considerar que uno como maestro puede idear actividades, pero dentro de los intereses que el niño demuestra en el salón de clases tiene que hacer las adecuaciones. Porque si en un dado caso lo que yo planeé lo llevo así tajante o directo, que así yo lo decidí de acuerdo a que ya tengo claras las características de mis alumnos y llevo de manera lineal mi planeación, lo único que puede originar que las cumpla, pero que al término no logre un aprendizaje en el niño. Por eso nosotros tenemos que tener la posibilidad de hacerle modificaciones en el momento dependiendo del interés del niño y de acuerdo
a eso, ir creando ese ambiente apropiado para que el niño logre un aprendizaje significativo. Dice, en la primera instancia están las reglas a cumplir dentro y fuera para crear un ambiente cordial entre maestros, alumnos, directivos, padres, familia, y le permite al alumno desenvolverse con autonomía, confianza, generando ambientes significativos en sus aprendizajes. Por eso señala una de las partes de la lectura que para poder lograr una disciplina nosotros tenemos que tener muy claro cómo vamos a llevar a cabo las normas escolares. El niño tiene que participar en la construcción de esas normas y tiene que ser específicas y que en un momento determinado no es hoy sí lo aplico y mañana no, pero que esas normas no tengan un efecto de castigo frecuente que origina al alumno un reforzamiento negativo de las actividades. Es como una represión en la manera de actuar. Por ello, debemos de utilizar el castigo de una manera excepcional cuando en un momento determinado ya fueron muchísimas las llamadas de atención y no hay una manera en que el alumno cambie ese comportamiento. Si nosotros queremos que las conductas de los niños vayan acorde a lo que nosotros pretendemos alcanzar, tenemos que especificar de una manera clara y precisa y justa las normas como se van a llevar a efecto las actividades, tanto en el salón de clases como a nivel escuela. Muy bien, le agradecemos a la maestra Libertad Gómez su comentario en relación a este punto que acabo de leerles. Esto nos resalta la importancia del maestro de vivir actualizado, de vivir informando, de vivir compartiendo, de vivir en un momento determinado en una interacción frecuente con otros compañeros. Cada quien en un momento determinado tiene una percepción diferente de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero podemos enriquecer o corregir de ser necesario cuando nosotros tenemos esa oportunidad de interactuar o de reflexionar con otros compañeros. Por eso, en los consejos técnicos escolares, en la relación que existe de compartir las problemáticas que se generan en las aulas, es el medio por el cual podamos encontrar la forma de solucionar. Pero si en un momento determinado no tenemos esa oportunidad de intercambiar, de hacer una interacción que permita encontrarle una solución a las problemáticas, entonces vivimos cada quien inmersos en nuestro contexto del salón de clases, pero sin involucrarnos. Y recuerden que el consejo técnico nos manejaba desde un principio que el maestro debe considerar que para que pueda lograr un desarrollo integral en nuestros alumnos, tiene que tener claro que debe haber una comunicación entre todos porque cada uno aporta a ese niño durante todo el proceso que lleva en su asistencia a la escuela, ese proceso de aprendizaje para que verdaderamente pueda alcanzar un desarrollo completo. Entonces, debe de haber esa frecuencia de trabajo entre todos para que podamos beneficiar ese desarrollo completo en nuestros niños. Aquí nos dice la compañera Lina, nosotros como docentes debemos generar en los alumnos un ambiente agradable donde logremos un aprendizaje significativo para la vida del alumno. Exactamente es, si en un momento determinado nos pasamos en el salón de clases siendo un maestro muy estricto, regañón, queriendo identificar que ser disciplinado y ordenado es el niño que está sentado, callado, de manera pasiva, entonces creamos simplemente niños reprimidos, que en un momento determinado puede ser que no teniendo la presencia del maestro en un momento que abandonara el aula, es cuando sacan toda esa represión que tienen de poder ser. Recuerden que los niños, de acuerdo a sus características de su edad, tienen una forma de actuar, una forma para adquirir el conocimiento. Entonces no lo podemos limitar, no podemos pensar que un maestro con disciplina es aquel que llega a su salón y hay silencio. Un maestro que tiene silencio en su aula es que es un alumno que no está aprendiendo. El alumno, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su característica de desarrollo,
necesita movilidad, necesita interactuar, necesita dar a conocer, necesita comunicar el procedimiento y la forma en cómo está trabajando para adquirirle significado a su aprendizaje. Por eso, una clase escandalosa tiene que ver en relación a cómo se están llevando las actividades. Pero si esa clase no es el sí decir es escandalosa, si nos están dando las pautas de diálogo y de comunicación entre los alumnos en competencias y en habilidades para llegar mediante actividades lúdicas a la adquisición del conocimiento o a la adquisición de un aprendizaje, entonces podríamos decir que es un ambiente que va acorde a las oportunidades que el alumno encuentre un aprendizaje significativo. Aquí nos dice Leisby, un ambiente de aprendizaje es el conjunto de espacios y condiciones físicas, naturales o propias del entorno en la que se desarrolla el estudiante de una situación de aprendizaje. El profesor es mediador, facilitador, el cual planifica, diseña estrategias didácticas las cuales favorezcan la construcción de aprendizaje. Así es, pero dentro de esta construcción de sus estrategias no debe de perder de vista el maestro que el ambiente de aprendizaje debe de cubrir ciertas características. Y si en el momento que hace su planeación y considera sus actividades de inicio, desarrollo y cierre, las evaluaciones, las estrategias acorde a las características del alumno, también no debe de perder de vista cómo debe ser el ambiente que va a manejar para que al término de sus actividades alcancen sus alumnos un aprendizaje. Es uno de los aspectos que hay que considerar en la planeación didáctica y en cada una de las actividades que el maestro vaya realizando. Muy bien, les volvemos a recordar esta semana fue martes, miércoles, jueves y viernes nuestras proyecciones en vivo a las 8 de la noche hasta que terminemos el análisis de las lecturas. Hay días que les agradecemos su tiempo de permanecer conectados de acuerdo al análisis de los temas. Hay días que tardamos más de una hora. El viernes o jueves 15 tardamos casi 3. Les doy las gracias por haber estado todo ese tiempo. La finalidad es que cuando las lecturas son interesantes y nos permiten un diálogo más extenso y que nos da la claridad del contenido, pues el que ustedes nos acompañen en la transmisión completa, pues nos permite saber que vamos bien. Les seguimos invitando. Recuerden, estamos haciendo la aplicación de esta nueva forma de asesorías que son en líneas. De esta manera podemos llegar a diferentes partes del país. Hay compañeros que tenemos de Nuevo León, de Guanajuato, de Puebla, de Veracruz, del Estado de México, de Yucatán y de Campeche. Gracias por la confianza. Hacemos lo que está a nuestro alcance y continuaremos participando. También se están integrando más asesores para poderles brindar todos los apoyos que ustedes requieran. Estamos ahorita trabajando en lecturas que son comunes, son lecturas generalizadas que se manejan en cualquiera de las guías. Puede ser para maestros de educación física, maestros de educación especial, maestros de preescolar y de secundaria. Cada uno de ellos estamos analizándole temas que están en esos cuatro niveles. Llegará un momento a partir de abril donde ya empezaremos a trabajar de manera coordinada dependiendo el nivel al que vayan a presentar examen para que vayan analizando lo apropiado al nivel en que vayan a presentar examen. También estamos apoyando a maestros de nivel medio superior, siempre con la oportunidad de poderles brindar las asesorías y los apoyos que podamos y que estén a nuestros alcances para demostrarle que el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una forma de gestión donde apoya y ayuda a los maestros buscando siempre la manera de defender sus derechos. Entonces, les agradecemos esta oportunidad que nos dieron el día de hoy de poder llegar a sus hogares o a lugares de trabajo donde se encuentren en estos momentos compartiendo la reflexión de estos temas.
El día de hoy manejamos dos lecturas, las características de escuelas efectivas y el curso de formación continua, que es la planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula. Ambas hablando de la importancia de generar ambientes de aprendizaje donde le demos a nuestros alumnos los elementos necesarios para que puedan adquirir los nuevos conocimientos, de lo cual hacemos una reflexión final de que el maestro es quien debe tomar la decisión de crear estos ambientes que le permitan a los alumnos alcanzar una educación de calidad, y que para poderlo lograr tenemos que transformar nuestras prácticas siendo más conscientes de lo que el alumno requiere, y con ello podamos cumplir con la misión que tiene especificada la escuela, con nuestros objetivos de que al término del ciclo escolar le demos a nuestros alumnos la mejor atención, las mejores oportunidades, y que logren un aprendizaje que les permita la adquisición de los nuevos al ciclo escolar que vayan a pasar. Entonces, nuevamente su servidora, secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, en su directiva Gente Campeche, les agradece su atención al día de hoy y nos vemos mañana con la siguiente ponencia, ambientes hacia una concepción de este tema. Muy buenas noches, muchas gracias por su participación.